Su clase. No sé si. Gracias, Dios. Amén. Hechos capítulo 6. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios ahí. No sé, hermanos, si están leyendo el libro de los Hechos, ¿verdad? Es un documento histórico que estamos leyendo aquí del primer siglo, ¿verdad? De cómo la iglesia de Cristo se fundó, cómo la iglesia de Cristo creció. Y es algo interesante, ¿verdad? Tener aquí un documento de más de 2000 años. Amén. Y que habla de la iglesia de Jesús, de cómo el Señor se fue, dejó los apóstoles y cómo la iglesia creció, ¿verdad? Y es algo verídico porque todos ellos murieron como mártires por defender la verdad. Amén, por defender la verdad. Entonces es algo que tenemos aquí importante. Léanlo, por favor, libro de los Hechos. Ahí habla de la historia de la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana. Vamos a ver aquí capítulo 6, versículo 1. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Amén. Dice la palabra de Dios: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo murmuración de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicarnos a nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Interesante, ¿verdad? La última parte. Quiero repetirlo. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que hables a nuestra vida, que trates con nosotros, hables a nuestro corazón, Señor. Gracias por todos los hermanos que están aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, transfórmanos y guíanos, cámbianos, Señor. Que tu obra siga adelante, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Gloria a Dios. Este mensaje lo he llamado, pueden sentarse, llamados a servir. Amén. Llamados a servicio, ¿verdad? Es algo bien importante esto, hermanos. Miren, la iglesia aquí nos habla la Biblia de que estaba creciendo rápidamente. En el versículo 1, la iglesia dice creció rápidamente. Entonces hubo un problema. Y yo quiero decirles que a veces enfrentamos, hermanos, tiempos de transición, ¿verdad? Tiempos donde tenemos que hacer cambios. Yo creo que eso de la pandemia, hermanos, afectó a muchas empresas, muchos negocios, a la iglesia. Y muchos cambiaron, aún descubrieron cosas nuevas, ¿verdad? Algunos descubrieron que ya no necesitaban edificios para tener oficinas y aún todavía siguen dejando empleados en las casas, ¿verdad? Que estén en sus casas y que estén de ahí trabajando, pues se ahorran todo lo de los edificios y todo el mantenimiento y todo eso, ¿verdad? Todas esas cosas. Descubrieron eso, ¿verdad? Que no ocupaban tanto los edificios, se reestructuraron. Entonces de aquí de alguna manera, hermano, la iglesia cuando crece tiene que empezar también en cambiar. Amén. Hacer cambios. Y este mensaje lo he titulado Llamados a servir, porque los primeros hermanos que estaban en la línea sirviendo eran los apóstoles. ¿Se acuerdan? Eran los
discípulos del Señor. Pero aquí empezaron a reorganizarse porque empezaron a buscar gente que les ayudara, gente que fueran siervos. Buscaron personas para servir a las mesas, para atender a las viudas, ¿verdad? Entonces buscaron personas entre la gente, entre la multitud, con ciertas cualidades, ¿verdad? No nada más les escogieron porque pues eran muy simpáticos o porque sabían mucho. Una de las cualidades era que tuvieran, hermanos, buen testimonio o que tuvieran de toda la gente, ¿verdad? Tuvieran buenos comentarios de ellos y también fueran llenos de ¿qué? Fueran llenos del Espíritu Santo y fueran llenos de ¿qué? Y tuvieran sabiduría, ¿verdad? Pero cuando la iglesia creció también crecieron los problemas y uno de los problemas que estaba creciendo aquí, hermanos, era la murmuración. Y algo que destruye una iglesia, hermanos, va a ser los comentarios. ¿Qué es una murmuración? Cuando él comenta algo entre dientes, se lo comenta acá, lo bajito, ¿verdad? Pero eso se va extendiendo como un cáncer porque hay inconformidad. ¿Y cuál era la inconformidad? La inconformidad era que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Y yo quiero decirles, hermanos, en todas las iglesias hay necesidades y en todas las iglesias hay problemas. Si aquí en la iglesia primitiva había problemas, imagínense, ¿verdad? Hay gente que anda buscando la iglesia perfecta, no la va a encontrar. Porque está compuesta de seres humanos y todos somos imperfectos. ¿Están conmigo? Y aquí dice la palabra de Dios que ellos, hermanos, estos discípulos tuvieron un conflicto de racismo, ¿verdad? Porque la atención de las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, se sentían discriminados, se sentían que estaban siendo marginados, hechos a un lado. Y estaba en la iglesia entrando, hermanos, la falta de amor. Porque empezó a haber esa murmuración. Cuando nosotros perdemos la visión, hermanos, de lo que es la iglesia, perdemos el rumbo. Una iglesia se puede destruir por causa, hermanos, de la murmuración. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que en la iglesia no hay amor. Hermanos, aquí había conflictos en la iglesia primitiva, estaban los apóstoles, ¿qué podemos esperar ahora? Va a haber conflictos en las iglesias. ¿Están conmigo? El problema no es si hay falta de amor, el problema es que si nosotros tenemos amor. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, somos lavados con la sangre de Cristo. Somos algo importante, hermano, porque somos lavados, somos pueblo de Dios. Den un aplauso al Señor si lo va a dar, porque somos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Somos algo especial, usted es algo especial, algo importante. Usted es lavado con la sangre de Cristo. Cristo, hermano, derramó su sangre por usted en la cruz del Calvario, lo dio todo por usted en la cruz del Calvario, así que usted es importante. Y todos los que estamos aquí, hermano, no importa que seamos de un color diferente, no importa que seamos de economías diferentes, no importa que seamos aún de lenguajes diferentes, somos pueblo de Dios y somos hermanos amados. Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y cuando hay una falta de amor, hermanos, puede haber crítica que destruye, puede haber murmuración. Y aquí los hermanos estaban murmurando. Y ¿sabe una cosa, hermanos? El problema de un asunto así es que el chisme destruye. Amén. Cuando empezamos a escuchar chismes, inconformidades, porque a veces, hermanos, no, imagínense, aquí estaban hablando, ¿verdad? No, los apóstoles no atienden bien a este asunto, no administran bien, ¿verdad? Porque ¿quién recibía? Recuerden ustedes, ¿quién recibía el dinero, hermanos, cuando la gente vendía sus propiedades? ¿A los pies de quién ponían el dinero? A los pies de los apóstoles. Entonces ellos eran encargados de ir a las compras, encargados de traer los alimentos y no solamente encargados de hacer los alimentos, encargados de distribuir los alimentos, de hacer todo eso, ¿verdad? Era un trabajo y aparte estudiar la palabra de Dios, aparte buscar la presencia de Dios. Entonces era algo muy trabajoso, mucho trabajo. ¿Están conmigo? Entonces lo importante aquí es que nosotros, escúchenme bien, podamos ser parte de la solución a los conflictos. Los apóstoles cuando vieron esto, dice, convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que nosotros dejemos de orar para servir a las mesas. Yo quiero decirles algo importante, ¿verdad? Nosotros, hermanos, en la iglesia necesitamos gente que quiera ayudar, gente que quiera ser parte
de la obra de Dios. Porque, hermanos, hay mucho trabajo dentro de una iglesia. ¿Están conmigo? Muchas cosas que tenemos que hacer. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que tenemos que, no sé, dejar todo a los apóstoles, dejar todo a los pastores, que los pastores se encarguen de todo, ¿verdad? Aquí estaban los discípulos, los apóstoles haciendo todo. No es que el pastor tiene que cortar el césped, el pastor tiene que limpiar la acera, el pastor. Y a veces nosotros no nos disponemos a ser, ¿qué, hermanos? Siervos de Dios. Pero algo que estaban resaltando aquí, algo importante, hermanos, era la importancia de predicar la palabra de Dios. Dijeron, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra y de orar por atender algo que ustedes pueden hacer. Pusieron en prioridad una persona, dice, llamados a servir. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es prioridad en la iglesia. La prioridad en la iglesia, hermanos, es esta palabra. Porque la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es la que cambia, hermanos, los corazones. La palabra de Dios, hermanos, es importante. Entonces ellos pusieron en prioridad lo que era importante. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos hacer de beneficio a veces en la comunidad, pero a veces nos podemos, hermanos, olvidar de lo importante. Lo importante es que la palabra de Dios sea predicada. ¿Por qué crecía la iglesia? Dice que crecieron de tal manera que eran muchos. Se multiplicaron grandes porque se predicaba la palabra de Dios. ¿Cómo la gente va a escuchar, hermanos, que sus vidas pueden ser cambiadas? ¿Cómo la gente puede escuchar que sus pecados pueden ser perdonados si no hay quien les predique? ¿Cómo escuchamos nosotros, hermanos? Si alguien fue, tomó su tiempo y nos predicó de Jesucristo y ahora estamos aquí, hermanos, por la gracia de Dios, porque somos perdonados. Y es importante que nosotros demos esta prioridad y que toda la iglesia entienda, hermanos, que lo importante de la iglesia es que la palabra de Dios se siga predicando. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Que la palabra de Dios se siga extendiendo, porque el Señor sigue cambiando vidas, el Señor sigue transformando familias, el Señor sigue haciendo la obra, pero a través de la palabra de Dios. La prioridad de la iglesia, hermanos, no, hay muchas cosas que son de beneficencia, hay muchas cosas que ayudan, pero la iglesia, la prioridad de la iglesia, lo número uno de la iglesia es predicar a Cristo. Y dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para atender las mesas, para hacer algo, hermanos, que ustedes pueden desarrollar. Entonces, hermanos, se acabaron las murmuraciones, porque había murmuración entre los griegos y los judíos, y estaban ahí diciéndose cosas a lo mejor, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Convocaron a la multitud. Y yo quiero decirles algo, hermanos, cuando hay un chismes, a veces hay problemas grandes, ¿verdad? Una vez estaba un pastor quejándose, decía, es que estaban hablando mal de su esposa, que su esposa fumaba. Y empezó a investigar por qué decían que su esposa fumaba, porque nunca la había visto fumar. Y llegó con una hermana, ¿por qué dices que? Porque empezó todo como una ¿qué? Murmuración. Hasta el último se dio cuenta el pastor. Y hermana, ¿por qué dice que mi esposa fuma? ¿Quién le dijo a usted que mi esposa fuma? No, pues fulana. Y fueron con fulana. A ver, hermana, ¿y usted por qué dice que mi esposa fuma? Pues me dijo fulana, ¿verdad? Y ahí van con otra hermana. Hermana, ¿cómo sabe usted que mi esposa fuma? Ah, pues me dijo fulanita. Y ahí van hasta que encontró la raíz. Hermana, ¿por qué usted dice que mi esposa fuma? Es que yo iba al peinador y exactamente cuando llegué al estacionamiento vi a la pastora y traía algo blanco en la boca. ¿Y era un cigarro, hermana? ¿Usted vio que era un cigarro? No verifiqué si era cigarro, pero yo me fui despacito para atrás y ya no supe, porque me dio vergüenza. Pero se lo dijo a todo el mundo. Y todo el mundo decía que la esposa del pastor fumaba. Y luego le preguntó a la esposa, oye, amor, ¿por qué? ¿Qué traías en la boca? ¿No te acuerdas qué traías en la boca ese día? Pues yo traía una pluma porque me gusta escribir. No traía un cigarro, traía una pluma. Pero el chisme fue tan grande que empezó a extenderse y empezó, hermanos, a afectar la obra. Ya empezaban a ver con malos ojos a la pastora. Porque hubo ¿qué? Murmuración. ¿Qué dice Proverbios, hermanos? Proverbios 26:20, ahí lo tenemos en la pantalla. Dice, el fuego se apaga cuando falta madera,
Y las peleas se acaban cuando termina el chisme. Aleluya, alabe a Dios. Si no le echa madera, hermanos, al fuego. ¿Cuándo es cuando echamos madera al fuego? ¿Sabe que cuando nosotros somos siervos de Dios? ¿Cuántos hay siervos de Dios aquí? ¿Cuántos son siervos de Dios? Tenemos que enfocarnos. ¿A qué nos ha llamado Dios? Que la palabra de Dios se siga predicando. No que estemos aquí, hermanos, sino que la palabra de Dios se extienda. Hay familias, hay naciones que necesitan de Cristo. Cristo es la respuesta a este mundo y es la respuesta y la necesidad, porque es lo que puede cambiar una vida, hermanos. En un momento las vidas pueden ser transformadas por el mensaje del evangelio y la gente necesita escuchar de Jesucristo. Pero, hermanos, necesitamos enfocarnos en esto, porque si no nos enfocamos en esto, perdemos la visión y empezamos a tener conflictos, ¿verdad? Y luego dice la Biblia, donde hay chismoso, pues se extiende más el fuego porque le echa más madera, ¿verdad? Ay, ¿qué más pasó? ¿Y qué más dijeron? Y luego empezamos a rascarle más al asunto y más sacamos, ¿verdad? Cosas que no debemos, porque nos desanimamos, porque afecta. ¿Están conmigo? Un líder o un servidor trae en su mano un tanque de gasolina o un tanque de agua. Cuando hay un fuego, o le echas gasolina y lo haces más grande, o le echas agua y lo apagas. A veces las cosas surgen, hermanos, porque no vamos a la fuente correcta, ¿verdad? No vamos con las personas que pueden respondernos y podemos estar a lo mejor murmurando o criticando cosas que no debemos y que a veces afectan a otros. Pero aquí yo quiero decirles algo, hermanos. Cuando la iglesia creció, la iglesia se empezó a reestructurar. ¿Están conmigo? No solamente dijeron nosotros los apóstoles estamos aquí, estamos en primera línea, pero necesitamos gente que nos ayude. Y busquen entre ustedes 7 hombres que de buen testimonio, gente llena de sabiduría y gente llena del Espíritu Santo. No los escogieron porque eran simpáticos, porque eran más agradables que otros, tenían buena sonrisa, o porque tenían mucho conocimiento. Hay gente que dice, ¿por qué no me ponen de líder si sé mucho? Pero a lo mejor tienen un mal carácter. Buscaban personas que fueran, ¿qué, hermanos? De buen testimonio. O sea, que la gente hablara bien de ellos, adentro y afuera. ¿Y qué más? Que tuvieran, hermanos, sabiduría. A lo mejor en los problemas o las situaciones que tuvieran sabiduría. Que tuvieran, hermanos, que fueran llenos de ¿qué? Llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. O sea, gente espiritual. Porque estamos en una iglesia, hermanos. Aquí no estamos en un lugar político. No estamos aquí defendiendo asuntos políticos, ¿verdad? Estamos aquí, hermanos, buscando la presencia de Dios. Y estamos aquí permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero, hermanos, por eso necesitamos ser gente llena de la presencia de Dios. Gente que ora, gente que busca. Pónganse a observar, le dijeron a la iglesia, y busquen personas que oren, personas que sean espirituales, personas que sean respetuosas, respetables. Busquen, no dijeron personas simpáticas, ¿verdad? O personas carismáticas. No, personas, hermanos, de buen testimonio, para que les encarguemos de este trabajo. Eso será nada más para servir a las mesas, para servir a las mesas. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Todos los que estamos aquí tenemos que aprender, hermanos, que tenemos que servir al Señor. A lo mejor vamos a una iglesia tradicional donde nada más venimos y nos sentamos, pero yo quiero decirles, todos somos llamados al servicio. Todos somos llamados. Y primeramente tenemos que entender la prioridad. La prioridad, hermanos, es predicar este mensaje de salvación. A veces estamos acostumbrados, ¿verdad? Que los líderes anden en todos lados, los pastores, pues que estén en la cocina, que estén limpiando esto, que estén en la construcción, que estén acá. Cuando uno entiende la prioridad, dice, pastor, usted haga lo que tenga que hacer, porque ellos tenían que dedicarse. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Cuál es la prioridad? La palabra de Dios y la oración. Porque el cristianismo estaba creciendo entre los judíos. Escúcheme bien, Jesús fue judío y el cristianismo creció entre los judíos y los judíos tenían la ley, pero cuando murió Cristo empezó la gracia, entonces tenían que estudiar bien los apóstoles cómo presentar el evangelio a los judíos para que se convirtieran. Entonces era un tiempo de preparación, de estudiar, de meditar, y tuvo resultados, porque aquí dice la Biblia en el versículo 7, si ustedes ven el capítulo 6, versículo 7, dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también, ¿qué, hermanos?
se convirtieron. Hasta los sacerdotes se estaban convirtiendo. Porque estaban la gente que, hermanos, donde tenía que estar. Los líderes preparándose, buscando al Señor, tomando la palabra de Dios en serio y preparando, y hasta los sacerdotes se convertían. Hermanos, ¿por qué? Porque la gente entendía lo que tenía que hacer. Tenemos que tener la prioridad, hermanos. Usted está llamando a servir al Señor. Y todos ellos, hermanos, entendieron esto. Yo quiero decir, estaba platicando en la mañana acerca de una iglesia que fui a ver allá en Guatemala. En esta iglesia, hermanos, llenaron un estadio en Mateo Flores, si algunos conocen por allá Guatemala. Lo llenaron 2 veces con 30,000 personas, hermanos, en cada servicio. ¿Y sabe cómo hicieron posible todo esto? 60,000, atender 60,000 personas, una congregación. ¿Usted cree que es posible eso? ¿Qué pasa si llegaran de repente 1,000 personas? ¿Quién los atiende? Hay el pastor que los atienda. Toda la iglesia estaba involucrada porque todos entendían que eran servidores. Hermanos, era impresionante. Le digo, cuando yo llegué al aeropuerto ahí en Guatemala, desde que me bajé, me quitaron el maletín, no porque me lo estaban robando, ¿verdad? Unos hermanos ahí estaban apuntando a dónde me tenían que llevar a una casa, me llevaron a la casa, hermanos. Era impresionante ver camiones y camiones que llegaban de personas nuevas para escuchar el mensaje del Evangelio, hermanos, y toda la gente sirviendo, acomodando a la gente, pero todo era posible porque había siervos de Dios, había servidores. Y en la iglesia, hermanos, Dios nos está llamando a dejar nuestro confort, a dejar nuestra comodidad y ser verdaderamente siervos. Ahorita hay muchas iglesias que están anunciando, o lugares donde están anunciando: venga a tomar un curso de liderazgo, ¿verdad? Cursos de apóstol y cursos de líderes. Pero nunca he visto un curso de siervos, de servidores, ¿verdad? Aquí va a haber un curso de servidores. ¿No? ¿Cuántos irían? Nadie, porque todos queremos ser líderes reconocidos. Hasta los mismos apóstoles, ¿no dice la Biblia que discutían unos a otros quién de ellos iba a ser el mayor? ¿Cierto o no? Discutían quién de ellos iba a ser el mayor, ¿no? Imagino a Pedro ahí, ¿no? Pues yo soy el mayor, o yo tengo más influencia con el Señor, o Juan, ¿verdad? No, yo hasta ahí estoy cerquita de Cristo, ¿verdad? Yo voy a ser el mayor. Todos discutían quién de ellos iba a ser el mayor. Y sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Cuando, hermanos, llegaron al aposento donde fue la última cena que tuvo con sus apóstoles, aún ahí discutían quién iba a ser el mayor. Y sin embargo, Jesús, hermanos, dice la Biblia que todos estaban con los pies sucios. En esa cultura es importante, hermanos, lavarse los pies, porque todos están con los pies en la mesa, en los manteles ahí, ¿verdad? Se sientan en el piso. Entonces es importante lavarse los pies, por higiene y por limpieza, porque la gente no usa zapatos, no usaba zapatos en ese entonces. ¿Y qué hizo Cristo? Agarró un lebrillo, una bandeja, o no sé, palangana, o como lo quiera llamar, y agarró una toalla y empezó a lavar en los pies a los apóstoles, a los discípulos. Y luego, cuando terminó, dijo: porque ejemplo les he dado, para que como yo hago, ustedes también lo hagan. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El que quiera ser el mayor en el reino de Dios, tiene que ser el siervo de todos. Y la Biblia dice, hermanos, el que se humilla será exaltado, levantado. Pero el que se exalta, el que se cree más, será humillado. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces los apóstoles, hermanos, entendieron esto. Y la iglesia ya en Guatemala, yo me sorprendí porque, hermanos, era gente que estaba dispuesta a servir. Me acuerdo, hermanos, que estaba un estadio, ese estadio había un césped precioso ahí para el partido de fútbol. Como en 5 minutos, hermanos, ya quedó cubierto con una lona, porque había como unas 500 personas que agarraron la lona en un momento, y la llevaron, hermanos, extendieron eso, y ya la gente pudo pasar abajo para recibir a Jesucristo. Pero era un trabajo impresionante, miles se convirtieron. ¿Por qué? Porque había gente que estaba pensando, ¿cuál es la prioridad?
ganar almas. Y yo soy un servidor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están dispuestos a servir? Muchas veces queremos los lugares que de alguna manera, ¿verdad?, son visibles. Maestro, tocar, cantar, predicar, enseñar, no sé, tantas cosas que podemos hacer, las cosas visibles, ¿verdad? Que pensamos que son importantes, pero no queremos ser siervos. Y yo quiero decirles, hermanos, que el Señor nos ha llamado a servir. ¿Está conmigo? A servir. Era nada más para servir a las mesas que buscaron a estas personas, estos requisitos. Tú no sabes hasta dónde Dios te va a usar hasta que comienzas a servir. Pero yo quiero decirles algo, hermanos líderes, cuando menos estos requisitos debemos de tener nosotros: ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. Pero lo importante, hermanos, que nosotros a veces, que cuando nosotros vengamos, hermanos, vengamos dispuestos a servir. A veces queremos tener una posición, comience sirviendo. ¿Dónde tenemos que empezar? ¿Dónde tenemos que empezar? Según la palabra de Dios, sirviendo. ¿Están conmigo? Sirviendo en la iglesia. Decían allá en Guatemala, ¿sabe qué? Yo iba a veces con los platos así, porque estaba en una conferencia, ¿verdad? Estábamos de la iglesia, y iba con mis platos de comida y mis libros, y no podía con todo, y de repente llegaba alguien y me quitaba los platos y los libros. Véngase acá, pastor, acá lo voy a sentar. Y me sentaban y me daban esa importancia, ¿verdad? Pero no porque yo era importante, sino porque estaban dispuestos a servir. Y que aquí, hermanos, entendamos que la gente que viene, la prioridad son ellos. La gente nueva es la prioridad. Los nuevos, hermanos, que conozcan a Jesucristo, que conozcan el amor de Dios. No somos perfectos, pero seguimos adelante porque amamos a Jesús, porque amamos a Cristo. Amén, hermanos. Y queremos que la gente se convierta a Cristo Jesús. No a una religión, no a una iglesia, sino a Cristo Jesús. Que Cristo es el que cambia nuestras vidas y nuestros corazones. Y nos, hermanos, anima a seguir adelante. Pero usted sabe algo bien importante, hermanos. Tenemos que ver aquí. No se moleste si le decimos, ¿sabe qué? Es que yo quiero ser maestro. Pues comience sirviendo. Comience sirviendo. Y todos, hermanos, escúchenme bien. Estos ya no eran apóstoles, eran gente de la congregación, gente que buscaba de Dios y que fueron llamados. Los apóstoles les impusieron las manos, pero fíjese bien quién estaba ahí. Versículo 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y a quién más? Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor. Y todos ellos, hermanos, comenzaron sirviendo. Pero vean el versículo 8. Esteban. ¿Quién era Esteban? Uno de los servidores. Un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Hacía señales, milagros asombrosos entre la gente. Ya no era de los apóstoles. Ya no era, hermanos, Pedro, no era Juan, no era Mateo. Era Esteban, uno de los servidores. Pero sin embargo fue usado de una manera igual que los apóstoles. Porque el Señor, hermanos, usa aquel que se dispone. Usa aquel que está dispuesto a ser un siervo de Dios. Usa aquel, hermano, que tiene un corazón humilde, que se humilla ante Dios. Y aquí comenzó a usar a Esteban de una manera poderosa. ¿Y dónde comenzó Esteban? ¿Dónde comenzó? En las mesas. Vamos a ver el capítulo 8, hermanos. Capítulo 8, versículo 4. Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el evangelio y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿A quién usó Dios? ¿Y quién era Felipe? ¿Un apóstol? ¿Un apóstol? Un servidor. Comienza sirviendo y no sabe hasta dónde Dios lo puede llevar.
hasta dónde Dios lo quiere usar. Comience sirviendo al Señor. Dios, hermanos, quiere cambiar nuestra visión. Dios quiere hacer algo en nosotros. El libro de los Hechos, hermanos, es algo bien importante porque habla de la historia de la iglesia, la primera iglesia. Imagínate, tú estás leyendo un documento histórico de 2000 años de cómo comenzó la iglesia de Cristo. Y eso es algo tan importante, hermano, porque tenemos que ver si estamos en la verdad, si estamos en una iglesia real que sigue a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir? Cuando leamos el libro de los Hechos. Ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo es la iglesia de Cristo, cómo es la iglesia que el Señor fundamentó. Él buscó gente, hermanos, porque todos los que estamos aquí podemos ser siervos de Dios. Usted puede ser una mujer de Dios, una sierva del Señor, un joven que sirve a Dios, un hombre que sirve a Dios. Si usted se dispone, hermano, usted no sabe hasta dónde Dios lo puede llevar. Que la levante el Señor para su obra y diga, no, pues Dios me está llamando a hacer esto a obra. Pero ¿dónde va a comenzar? ¿Dónde va a comenzar? Sirviendo. Hermano, ¿qué lo puedo servir? Ocupamos limpiar los baños. No, ahí no me meto. Ocupamos esto. Porque, hermanos, cuando una persona sirve, uno ve su carácter, ¿verdad? Amén. Ve su entrega, ve su si cumplió o no cumplió, si se fue o qué pasó. Pero lo importante, hermanos, que usted vea esto. Si alguien quiere un ministerio, tiene que empezar, ¿cómo? Sirviendo al Señor. En los servicios, hermanos, que el Señor tiene que hacer, que usted tiene que hacer, que la iglesia necesita hacer. Decirle, ¿sabes qué? Yo voy a servir al Señor y voy a servirlo con todo mi corazón, porque Él pagó por mí y yo lo amo. Una vez, hermanos, encontré una mujer que tenía un problema en su brazo. No podía, hermanos, agarrar muy bien la escoba. Y yo llegué temprano a buscar un pastor en una iglesia. Y esa mujer estaba limpiando la iglesia, pero lo hacía con tanto gusto. No se estaba quejando, ni estaba, uy, siempre a mí me toca, yo siempre hago las cosas. No, como a veces hacemos, ¿verdad? Estaba, hermanos, con su manita ahí, cante, 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 cante. Y me asombró tanto que dije, pues le han de pagar. Dije, hermana, ¿qué llega el pastor? No, pues ya me lo llega. ¿Y cuánto le pagan por hacer el aseo? A mí no me pagan. Lo hago con amor, porque el Señor me amó primero. Lo hago por amor a mi Señor. Si mi casa está limpia, la casa de mi Señor debe estar más limpia. Yo lo hago por amor a mi Señor. Hermano, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cuántos quieren empezar sirviendo al Señor? El libro de los Hechos nos está hablando, hermanos, de la iglesia del primer siglo, de cómo comenzó la iglesia, hermanos. Algo precioso, ¿verdad? Y yo creo que algo que aprendieron fue a reestructurarse, a cambiar las cosas, ¿verdad? La organización, porque estaban primero los apóstoles, pero no tenían ayudantes, ellos hacían todo. Después reestructuraron la iglesia con los servidores, con los diáconos, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que esta pandemia nos está dejando una gran lección en los hogares. Ahora las lecciones son virtuales, ¿verdad? Y si una empresa está creciendo, escúcheme bien, una empresa está creciendo, la iglesia estaba creciendo, la iglesia tuvo que reestructurarse. Si una empresa está creciendo o quiere crecer, tiene que aprender a delegar. Tiene que aprender a delegar en gente responsable. Aquí dice la palabra de Dios que buscaron gente adecuada, ¿verdad? Porque ponemos personas a lo mejor y después no nos dicen nada y hacen las cosas a su manera, pues ya estamos perdiendo el asunto, ¿verdad? ¿Eso es algo real o no, hermanos? Es algo que se aplica a la familia, algo que se aplica, hermanos, a los negocios. En su familia, si su familia está creciendo y ya tienen 2 hijos o están trabajando, pues hay que organizarse, ¿verdad? Sino que la esposa, imagínense 2, 3 niños que tiene que cuidar, y luego tiene que de alguna manera trabajar, y luego no, vieja, pues no hiciste comida, ¿verdad? Y el esposo llega y se acuesta ahí en el sofá. Ayúdele, hermano. Digan amén las hermanas. Digan amén. A ver la televisión, a ver todo. Hermanas, tenemos que organizarnos. Mire, esta semana fuimos a un hogar a visitar y nos sirvieron un rico ceviche.
Y dijimos, hermana, gracias por ese, le salió muy rico. Dijo, yo no lo hice, lo hicieron mis hijos. Uno peló el camarón, otro pues, cortó el tomate y otro hicieron esto. Pero entre todos lo hicieron. Pues le salió muy bueno. Ahí las manos de todos están. Y yo quiero decirles algo, hermanos. En el hogar tenemos que reorganizarnos. A veces la esposa tiene que hacer todo, hermanos. Hasta lonche tiene que hacer todavía. Aparte de que está todo el día con los niños y con las ocupaciones. Y viaja noche este lonche. Pues ayúdenme un rato. Una vez encontré un hermano con 2 mamilas aquí. Ya mayor el hermano, y tuvo valor de echarse a otro niño. Y lo encontré tendiendo ropa. ¿Qué está haciendo, hermano? Aquí, en Chihuahua, ¿verdad? Nos tocó lavar, digo. Bueno, pues, así bien ranchero, nos tocó lavar. Gloria a Dios, le digo. Pero siempre ayudando, ¿verdad? De alguna manera. Hermanos, mire, una cosa para resolver los conflictos. Si ustedes están anotando algo, aquí, ¿por qué surgió el problema? Porque uno queja. Escuche la queja. Porque a veces, hermanos, queremos acabar pronto con las quejas. No te quejes. Luego, si son los niños, mamá, no me gustó la comida. Pues yo lo único de ahí y te la vas a comer. A ver, pruébala usted, a lo mejor está salada. ¿Verdad? O el esposo, ¿verdad? Hay que buscar soluciones. Porque en segundo lugar, escuchar la queja. Y en segundo lugar, hermanos, no discutir uno con otro. Porque a veces discutimos, ¿verdad? En lugar de arreglar el problema. Tenemos que aprender a ¿qué? Arreglar los conflictos. Una señora se le ocurrió algo bien ingenioso. Dijo, mi esposo siempre deja la ropa tirada y me cuesta que ponga la ropa en el canasto, pero le gusta el básquetbol. Pues se compró un canasto grande y dijo, viejo, ¿a que no le atinas? Y ¡pum! Y ahí estaba la ropa timbre ahí. Ahora yo le pregunto, cuando ustedes hablan de una solución, cuando como parejas, ¿verdad? Discutimos algo, ¿por qué no agarra una pluma y empieza a anotar las soluciones? ¿Cómo gastas dinero? Y esto, pues lo gasto para tus hijos. A ver si es cierto. Le da la tarjeta y se acaba la tarjeta. ¿Qué nos enseña aquí, hermanos? ¿Qué hicieron ellos? Buscaron soluciones. Hermanos, en el problema de la familia tenemos que aprender a buscar soluciones. Cuando tuvimos nuestro tercer hijo, porque lo teníamos muy seguido, mi esposa los tenía muy seguidos. Salíamos embarazados. Una vez encontró mi papá, le dijo a mi papá, a mi esposa, oye, nunca te he conocido normal. Siempre te conozco embarazada. Ya cuando iba el tercer niño, ¿dónde estaba llorando? Dijo, ¿por qué lloras? Es que es mucho trabajo. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Pues no tardó en decirme en las madrugadas, levántate porque el niño está llorando. Levántatele porque hay que darle de comer al niño. Hermanos, ¿sabe qué? Tenemos que hacer cambios en la familia, cambios en nosotros. Esto nos ayuda, hermanos, leer la palabra de Dios. Oiga, a mí me sorprende cómo se organizaron, cómo hicieron las cosas, cómo buscaron a Dios y Dios les dio una solución divina. Hermanos, cuando tenemos a veces quejas, ¿sabe qué? Terminamos peleando uno al otro porque no traemos ninguna solución. Lo que queremos es ganar la pelea. Queremos ganar la discusión y a ver quién levanta la voz más alto y a ver quién guarda, ¿verdad? Rencores o no sé, ya sacan. Como dijo un hermano, un señor, dijo, oye, mi esposa se levantó bien histórica, le dijo al compañero. Dijo, no se dice histórica, se dice histérica. No, esa es histórica porque me estaba contando todo lo que le he hecho en todos estos años de casados. No sé si la esposa se levanta histórica, pero ¿sabe una cosa? Busquen soluciones. Si tiene una queja, tenga 3 soluciones. Ya se quedaron callados, pero es que es muy fácil quejarse. Todo el mundo se queja. Hasta el Señor le cayeron mal los quejosos. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, se quejaban por el agua, se quejaban por la comida cuando iban en el desierto, ¿verdad? Se quejaban de todo. Y sin embargo el Señor, hermanos, llegó el momento en que le dijo a Moisés, ya,
¿Este es tu pueblo? Le dijo, no, dijo Moisés, es el tuyo. Porque había queja, hermanos. Pero yo quiero decirles algo, ¿por qué no aprendemos a buscar soluciones? Primeramente, disponernos a ser siervos. La idea aquí era que ellos, hermanos, fueran siervos de Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama de amados al servicio. Llamados al servicio. Hermano, no somos llamados a ser líderes, somos llamados a ser siervos. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, para dar mi vida en rescate por muchos. Y a veces entendemos mal, y de muchos lugares, iglesias, cursos de esto. Y hermano, cuando tenemos que aprender a ser siervos por amor. Cuando usted es un padre de familia, usted es un siervo de sus hijos. Aunque llegue usted cansado a veces del trabajo, escuche a sus hijos. Usted no sabe lo que han pasado ellos. No sabe, hermanos, si tuvieron conflictos, porque no nos atrevemos a decirles en la escuela. Si fueron acosados, si fueron, hermanos. Recuerdo cuando mis sobrinos llegaron aquí a Estados Unidos, el primer día les ofrecieron droga, los siguieron, las pandillas, llegaron asustados a la casa. Dijeron, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hermanos, ¿usted ha platicado con sus hijos? ¿O a veces somos egoístas? El Señor dijo, ámense los unos a los otros. ¿Y sabe por qué estaba la iglesia en esa carnalidad? Porque estaban en egoísmo, cada quien pensando en ellos mismos. Y aquí no se trata de eso, se trata, hermanos, de amarnos los unos a los otros. El Señor Jesucristo dijo, ámense como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Hasta la muerte. Él dio todo por nosotros. Él dio todo, todo por amor. Fue un siervo por amor. Lo dio todo por amor. Y a veces no lo aplicamos a nuestra vida, no lo aplicamos a la iglesia, no lo aplicamos, hermano, no lo entendemos. Está el error ahí porque no entendemos. Somos egoístas, queremos lo mejor. Yo me sorprendo, hermanos, gente que ha llegado al éxito, gente que ha triunfado y de repente ya tiene una nueva esposa. Y la esposa que le ayudó a luchar, la esposa que lo llevó adelante, ¿dónde está? No, ya porque ya tiene fama, ya tiene riqueza, pues una modelo. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Y había un hombre trabajando en una empresa importante. Y su esposa estaba enferma en un hospital. Y le dijo a este hombre, ¿sabes qué? Yo quiero que me quites horas porque mi esposa está en el hospital. Y empezó a ganar menos porque iba a estar con la esposa en el hospital. Y un día decidió renunciar. Dijo, voy a renunciar a mi trabajo porque mi esposa me necesita. Dijo, ¿qué tiene tu esposa? Tiene Alzheimer. ¿Y para qué renuncias? Ella no sabe quién eres tú. Dice, ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Yo sí sé quién es ella. Fue un siervo para su esposa por amor. Jesús nos invita a nosotros a ser siervos, hermanos, porque Él lo dio todo por nosotros. Y si estamos aquí es para servirle. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos sirvió con su sangre, con su sacrificio, con su muerte en la cruz. Por eso tenemos que ser nosotros siervos por amor, hermanos. Dejar el egoísmo a un lado. Y empezar, hermanos, a crecer en la fe, a crecer en el amor y crecer en la gracia. No se trata de competir, se trata de servir. Y que ya nosotros comencemos a crecer, hermanos, en la gracia de Dios. Y que, hermanos, ¿sabes qué? Tienes que empezar sirviendo. Si tocan los baños, gloria a Dios, me tocan los baños. Qué privilegio. Servir a Dios, hermanos, es un alto honor, un privilegio que a veces nosotros no entendemos. Y
y nos andamos muchas veces quejando, ¿verdad? No, y me toca siempre a mí, siempre lo hago yo, cualquier otra cosa. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos quieren obedecer al llamado de Dios? El mensaje de hoy se llamó llamados a servir. Ahí está en la pantalla, llamados a servir. Pónganse de pie. Pónganse de pie. ¿Cuántos están dispuestos a servir? Usted no sabe hasta dónde Dios lo quiere llevar. ¿Qué pasó con Esteban? Dios lo usó poderosamente. ¿Qué pasó con Felipe? En una ciudad entera estaba conmovida por Felipe. Lo usó el Señor igual que los apóstoles, porque estaban dispuestos a servir, a ser siervos por amor. Amén, hermanos. Yo quiero invitarles a venir a ese altar y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un siervo por amor. Yo quiero servirte con todo mi corazón, porque tú diste todo por mí. Amén. Vénganse, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a ser siervos. Perdónanos cuando hemos sido egoístas, egocéntricos, cuando todo lo basamos a nosotros, Señor. Limpia nuestro corazón. Yo quiero invitarles a venir al altar, hermanos, a este altar, y decirle al Señor: Señor, perdóname. Vénganse, hermanos, quite de usted todo egoísmo. Dígale a Dios: yo quiero cambiar por mi familia, quiero cambiar por ser un siervo de mi familia. Varones, necesitamos ser siervos. Vénganse, yo quiero orar por los varones. Vénganse todos los varones, por favor, vamos a orar por ustedes. No se queden ahí. No deje que el egoísmo gobierne su corazón. No deje que el egoísmo tome control de su vida, de su futuro. Al contrario, dígale a Dios: Dios, yo te entrego todo. Padre, aquí estamos. Levanta tus manos, levanta sus manos. Señor, gracias por salvarnos. Oh, Señor, gracias por darlo todo por mí en la cruz. Gracias por tu palabra. Oh, Señor, te damos gracias. Perdónanos cuando hemos discutido con nuestra familia para ganar una discusión y no para buscar una solución. Y estamos destruyendo a veces el hogar, estamos destruyendo nuestras familias. Oh, Señor, ayúdanos a ser siervos por amor. Ayúdanos a servirte con amor, Señor. Oh, Padre, disponernos. Ahí tenemos la visión de que hay gente que no conoce. Hay gente que no sabe del Evangelio, del amor de Dios. Que nosotros seamos el reflejo de ese amor. Que nosotros seamos el reflejo de esa gracia. Que nosotros seamos el reflejo, Señor. Oh, mi Dios, gracias por tu palabra preciosa, que nos enseñas, Señor, que tú obras en medio de los conflictos. Oh, Dios, sana cada hogar, cada familia, cada matrimonio, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dile: Dios, me rindo a ti. Dios, me rindo a ti. Te entrego mi vida y lo que soy, Señor. Transfórmame, cámbiame. Todo egoísmo, todo, Señor, orgullo de mi corazón lo echo fuera.